Y claro, como decíamos en la apertura, ustedes a lo mejor se sorprenden, pero nosotros no. El tema de la pandemia, y no solo el tema de la pandemia, sino cómo la pandemia afectó el derecho a la salud en la Argentina, cómo afectó esta mirada de la vida, que pasamos del nadie se salva solo al sálvese quien pueda, cuando parecía que el mundo iba a mejorar, cuando parecía que el respeto hacia el más necesitado, y ni que hablar el respeto a la comunidad médica y a la comunidad científica, era ya algo que habíamos ganado, pareciera que no. Y por eso quiero invitar esta mañana al doctor José María Malvido. José María, ¿cómo te va? Buenos días, ¿cómo andás? Hola, buenos días, Diego, buenos días a todos y gracias por la convocatoria. Lo invitamos a José María, ustedes ya lo conocen en primer lugar porque habíamos compartido con él la presentación de su libro Detrás de los barbijos. José María, en su experiencia, sobre todo en el conurbano profundo, bien cerquita de los más pobres de nuestra querida Argentina, había dejado por escrito lo que fue, bueno, su experiencia en la pandemia, pero perdóname la confesión, José María, hace unos días me escribiste en tono íntimo como tenemos nosotros y me dijiste, Diego, ¿puede ser que mucha gente haya creído o esté creyendo que la pandemia terminó y que es toda una mentira y que no sirvió nada? Eso me preguntaste, José, y yo te dije que no, que creía que no, pero ¿qué tal si lo charlamos juntos? ¿Por qué me dijiste eso? ¿Qué es lo que percibís vos de tu lado de trabajador de la salud? Sí, la verdad que como bien decís, esa intimidad a mí muchas veces me permite poder consultarte por poder tener una visión más global y no sesgada como la que uno tiene estando en el mismo lugar desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. Y, y me gustaba poder contrastar esa sensación que tengo, que tenemos, al menos en el mismo equipo que hemos compartido durante tanto tiempo en los momentos difíciles de la pandemia, eh, esa pregunta, ¿no? Esa sensación. Y me gustaría por ahí remarcar que más del lado del paciente, del lado de la gente, porque con los pacientes, con la gente más humilde, uno habla todos los días de lo que fue la pandemia. Pero uno tiene, o al menos yo tengo la sensación y me pregunto, te preguntaba y dejo ahí flotando, la pregunta es si la coyuntura, digamos, el contexto hace que no seamos capaces de mirar lo que hemos vivido en la pandemia, aunque sea para poder reconocer aquellas cosas positivas que se pudieron hacer, esto de saldremos mejores, ¿no? Que como tantas frases y como vos decías, esto de nos salvamos entre todos, quedaron como, para mí, como frases que ahora, pasado el tiempo, y entendiendo lo doloroso que puede ser tocar este tema, me parece que cierta estructura, quienes nos gobiernan, quienes manejan la estructura que hace que una sociedad tenga que plantearse no debe pasarle de largo a este tema. Diferente es el dolor o lo difícil que pueda ser para uno transitarlo, pero yo tengo la sensación esto de que pasamos de poner el foco en algo a negarlo y ahí es donde me parece que me hace un ruido particular, ¿no? Sí, conversábamos también, José María, y esto corre por mi parte. Eh, Está claro que se mete la miseria política en todo esto porque me da la sensación, insisto, corre por mi parte, que cuando la buena gestión, quiero remarcarlo, la buena gestión de la pandemia que hizo el gobierno nacional empezó a ser un problema para la oposición y para la mitad de la política, porque claro, le va bien a uno, al otro le va mal. Entonces se dinamitó todo, se dinamitaron los puentes, se dinamitó el sentido común. Y ahora estamos viviendo una época en donde, bueno, hasta lo han dicho explícitamente algunos candidatos,
somos una porquería, no servimos para nada, somos un país y un colectivo destinado al fracaso. Llama la atención, ¿no? Que gente que está en la política digamos, quiera gobernar con esos postulados. Pero me parece que está bueno, José María, empezar arrancando por lo que sí pasó de bueno en la Argentina, con lo que sí pasó de bueno con ustedes, con el personal médico. Vos tenés el equipo ahí en el Hospital Balestrini, para los que no lo conocen, para los que no conocen La Matanza. Hablamos de una zona caliente del conurbano, una zona de mucha dignidad de los trabajadores, pero también de mucha necesidad. Y ahí se pudo armar un equipo, se pudo dar respuesta a una población que, si vos lo hubieras pensado de antes, hubieras dicho: santo Dios, ¿qué hacemos con esta gente? Y ustedes esa gente la cuidaron. Y la cuidaron bien. Sí, más allá de nosotros, que como bien decís, estamos orgullosos del trabajo que se hizo en una situación bastante desalentadora y complicada al principio. Como vos bien decís, a mí me parece que si atravesamos lo que se hizo y no somos capaces de ver lo que se hizo bien, el mayor problema de eso no tiene que ver solo con los reconocimientos, sino con no poder aprender y que no nos pueda quedar algo para esta etapa que viene, que es muy dolorosa y muy difícil. Cuando hablamos de una pandemia que continúa, la idea no es eternizar la pandemia, pero uno que es parte del trabajo del equipo de salud sabe que después de estos momentos de crisis, o en el momento incluso de crisis socioeconómica, donde esa es otra realidad, independientemente de la crisis que nos dejó la pandemia, se vienen momentos muy difíciles con respecto a la salud. Si nosotros no podemos pensar en los que vivieron, en todos los que no murieron, en todos los que pudieron abrazarse, en lo que se hizo bien, en lo que aprendimos, y con eso hacer algo para el futuro, solamente porque decidimos negar lo negativo, no tenemos la capacidad de poder sacar de eso lo positivo, me parece que es como que es una situación de la cual salimos y eso, tenemos la necesidad de no poder mirar para atrás para rescatar lo positivo. Y ahí eso es algo que a mí me duele, y bueno, de ahí viene la cuestión de poder verbalizarlo y poder exponerlo, ¿no? Yo pienso más allá del personal de salud, digo, fueron días muy difíciles para el colectivero, para el tachero, para el que recolectaba los residuos, para la gente que estaba en su casa, para el que vendía cosas de manera en la calle y se tuvo que quedar, digamos, fue un sacrificio muy grande para todos como para no aprender nada de todo eso. Y de ahí viene mi planteo. Y como vos bien decís, la verdad que el planteo va hacia las estructuras, ¿no? No podemos llegar al punto o al menos eso siento yo, ¿no? Desde mi humilde lugar, no, esa sensación de ningunear una escena solamente porque en un momento es bueno nombrarla y en otro momento parece como que resta votos o mejor no hablar de ciertas cosas, me parece que es algo que no es el camino, al menos que yo quiero transitar, y que de ahí venía, ¿no? Esto de preguntarte a vos y que me parece bueno que lo vamos a estar hablando en un espacio donde la gente lo puede recibir y pensarlo. Y hablando de pensar, José María, también acá hay un debate que no casualmente se ignora, y es el de la fortaleza del Estado en el auxilio a los más débiles, ¿no? Acá no hubo vacunas o camas para el que la pudiera pagar. Y eso es una gran diferencia, y eso es una gran fortaleza que tiene la Argentina en su derecho a la salud. Es cierto, con altibajos, vaya que sí. Pero en un mundo en donde pareciera que la vida está reservada justamente al que pueda pagarla, Argentina demostró que en los momentos más difíciles las camas fueron para todos, las vacunas fueron gratuitas para todos, y no, hasta incluso cómo se deslizó, para aquel que la pagara. Y el que no, bueno, que Dios lo ayude. No casualmente, ese debate sobre la presencia del Estado al auxilio de los más débiles desaparece de la escena también, cuando demostró que ha sido y muy eficaz en el manejo de la crisis. Sí, claro, Diego, o sea, y ahí está lo valioso, ¿no? Yo invito a cualquiera de las personas que nos estén escuchando a plantearse qué escenario tenemos hoy a nuestro alrededor. Hay 4 horas, 5 horas de demora en una guardia de un lugar privado,
hay 12 horas, esto corre por mi cuenta como vos decías, y de la realidad en una prepaga que dice atender a domicilio, 12 horas de demora, 12 horas de demora. Y yo al menos espero que alguien lo esté haciendo y yo no lo esté conociendo, pero yo no veo en ningún lado un trabajo donde muestre cómo la salud pública salió a atender a todos por igual, cómo en los hospitales más necesitados, o sea, donde las carencias socioeconómicas son más importantes, la noticia sea que no faltó una cama, que no se negó una cama. Entonces, si esos datos no se analizan para sacar algo positivo de eso, si no se puede mostrar lo que se pudo hacer, y bueno, es como vos decís, después naturalizar el discurso de lo que salió mal o de lo mal que hacemos las cosas, es algo que al menos a mí me genera una sensación de algo que no es justo, que no está bien, que no nos permite crecer y bueno, de ahí venía el humilde interrogante entre vos y yo que ahora estamos de alguna manera visualizando, ¿no? O compartiendo. Lo último de esta conversación, notablemente política, ¿no? Porque parecía que uno hasta incluso debe pedir disculpas de eso, ¿no? ¿Cómo va a pedir disculpas, hacer política si somos ciudadanos de una polis? Lo último, pero sí de este tema, respecto a lo que decía José María, hace un mes más o menos, no sé si te acordás, hubo un incidente en donde una mujer quería estacionar, un encargado de edificio le dice que no, y la mujer le dice, entre otros epítetos, le dice planero, ¿no? Y pensaba exactamente respecto a lo que vos apuntabas, bueno, pues quien ha recibido una vacuna gratis del Estado, también podría ser considerado, o sea, es un planero, ¿no? Esas son presencias del Estado que parece que no molestan, ¿no? Ni que hablar cuando el Estado auxilia emprendimientos privados o pauta oficial, ahí ya ni siquiera se toca el tema, pero el elemento igualador del Estado, ¿no? Igualador de derechos, ha sido algo que en plena pandemia nadie rechazó. Nadie dijo, no, esto es una ignominia, yo quiero la vacuna porque me la gané. Ahí fuimos todos a poner el bracito cuando agarró el miedo y nadie miró para otro lado, ¿no te parece? Sí, no solo con la vacuna, ¿eh? Yo quiero remarcar que uno lo tiene en la experiencia, entonces es como es algo, obviamente, vuelvo a decir, no es mi tarea hacer los datos comparativos a nivel nacional, pero yo puedo afirmar que en la práctica diaria, cuando las guardias no daban abasto, la gente fue al hospital público con el mejor plan de la mejor prepaga, o la que dice ser la mejor prepaga, o la más cara. Y esa asistencia, pasada en valor económico, es un gasto muy grande, que es el gasto puesto en la boca de quien dice que un plan es un gasto, ¿no? Y desde el lado de quien atendió en ese momento sin preguntar si tenía la mejor prepaga o no tenía ningún tipo de cobertura, el Estado lo vio como una inversión. O sea, en ese momento lo importante era resolver nada menos que la vida de la gente, nada menos que cortar una cadena de contagio dentro de una familia donde alguien podía morir si no se hacía el diagnóstico a tiempo. Bueno, yo me niego a que eso no se vea y que sí se vea lo otro, como vos decís. En todo caso, invitemos a tener la discusión viendo una situación y la otra. Digo, el Estado asistiendo y que gente esté de desacuerdo con eso, bueno, para que podamos debatir el tema tenemos que tener la otra parte, que es esta que de alguna manera queremos visibilizar con esta charla. Y vaya que lo estamos haciendo. Pero también hablamos todos los primeros minutos, largos minutos, José María, de la salud de la democracia, ¿no? Y de la salud ciudadana y sobre todo de los más pobres, como nos gusta hacer y doy fe que es algo que a vos también te apasiona. Pero hablemos ahora de la salud en nuestro país y específicamente de tu tema, la infectología. Hay una campaña de sarampión, rubiola y polio para los más chiquitos. Son enfermedades que Argentina durante mucho tiempo afortunadamente ha tenido eliminada, pero que tenemos problemas si no vacunamos a los más pequeños. ¿Qué tenés para decirle a nuestras mamás y nuestros papás que están del otro lado?
Sí, claro. Bueno, creo que esto es una de las cosas que tenemos que aprender de la pandemia. En algún momento estuvo en discusión la vacuna y se dejó de discutir y todo el mundo fue y se la dio y el que no se la dio de alguna manera se terminó convenciendo. Me parece que esta es una de las cosas que tenemos que lograr. Poder limpiar la buena comunicación de la que confunde, saber que en este momento una campaña de vacunación destinada a los niños hasta 4 años inclusive intenta reforzar la cobertura para estas enfermedades que vos bien referiste y por ahí eso, invitar a las madres, se ve mucho compromiso también del ámbito escolar, a tratar de adherir a estas campañas teniendo en cuenta el aprendizaje de la pandemia, teniendo en cuenta que cuando por detrás hay una sociedad científica, hay un Ministerio de Salud que intenta generar algo que tiene impacto en la salud pública, necesitamos que todos lo adhieran. Y entonces me parece que justamente esto es uno de los ejemplos que tenemos que tomar de la pandemia. Digo, nos dimos cuenta que cuando empezamos a vacunar, las colas de los vacunatorios eran inversamente proporcionales a las colas de los lugares para hisopar o de las camas que se necesitaban. Bueno, hoy en día, y esperemos que eso quede de acá en adelante, necesitamos la confianza de la sociedad, en este caso de la madre, de los padres, del ámbito escolar que nos sirve para difundir, para poder avalar esta campaña con las vacunas para la triple viral y poder de alguna manera convencer a la gente que si estas coberturas, y no solo estas, sino todas seguramente las campañas que van a venir a apoyar todo lo que pasó durante los años de pandemia son parte también del mismo proceso, ¿no? Entonces, así como aprendimos que la vacuna de COVID llegó un momento que ya no tenía que ser discutida, es muy importante que la sociedad nos acompañe desde el punto de vista de la inmunoprevención en esta campaña y en las que vendrán. Niñas y niños nacidos entre el 1 de noviembre de 2017 al 30 de septiembre de 2021 están en el rango de cobertura de esta campaña, que es obligatoria, sí, pero sobre todo gratuita. Otra vez, el Estado no discriminando entre el que pueda pagar la vacuna y el que no, sino poniéndose a... Además, José María, una estrategia como es la vacunación, que en realidad no tiene ese famoso rédito partidario inmediato, porque la vacuna que vos das hoy es una cama que a vos te vas a ahorrar y sobre todo es una vida que vas a salvar de acá a un par de años. No es que un gobierno vacuna ahora para que la gente lo vote. Esto también hay que decirlo porque estamos todavía con esos debates. La necesidad de vacunar entonces, José María, y sobre todo algo que vos que sos médico podés explicar muchísimo mejor que yo, que son vacunas seguras y que no hay problema que se den a la vez de otras vacunas, incluyendo las de COVID. Sí, por supuesto, incluso es una estrategia necesaria el aprovechar la oportunidad. Por eso invitamos a todas las madres y a todos los padres y a todos los que puedan difundir que la idea es acercarse a un vacunatorio con su calendario de vacunación para regularizar todas las otras vacunas. Son vacunas seguras, vacunas que se pueden dar varias en el mismo momento y que incluso si hay otras vacunas que quedaron pendientes durante estos 2 años, es el momento de poder regularizarlo. Pensaba en lo que vos decías, las 3 medidas de mayor impacto en la salud mundial que vinieron a cambiar la vida de todos son el agua corriente y la famosa discusión si las cloacas y los caños que van por debajo se ven o no se ven para una elección, el lavado de manos, que tiene que ver con que el agua llegue a todos y que todo el mundo tenga la dignidad de poder lavarse las manos y las vacunas, ¿no? Como vos decís, 3 medidas que tienen alto impacto y que la verdad que no buscan el rédito inmediato, sino el asegurar nada menos que vivir mejor o más tiempo, con mejor calidad de vida de acá en adelante. Por eso a uno le hace ruido que estemos discutiendo, que no neguemos algo que nos pasó, que tuvo que ver con algo tan omnipresente como el derecho a la vida y el derecho a la salud. Agrego el último dato, José María, sin orden médica. Ustedes, mamá, papá, hermano o hermana que lleve a su pequeñín a vacunar a cualquier hospital público de la Argentina, no hace falta que tenga orden médica, lo lleva, el personal de la salud lo identifica,
un pinchacito y todos felices, y como aprendimos en la pandemia, no solamente cuidamos a ese niño o esa niña, sino que nos cuidamos entre todos. La última, José María, te despido. Bueno, la pandemia terminó. Depende cómo querramos ver la pandemia, desde el punto de vista de cómo la veo yo y cómo tratamos de verlo los que tenemos no solamente interés por la salud, sino por la sensibilidad social. Es obvio que todo este periodo de transmisión de un virus en una sociedad con tanto impacto trae sus repercusiones a posteriori. Entonces, y me gustaría aclarar eso, que cuando uno dice que la pandemia no terminó, no está hablando simplemente de un virus que circula, que además sigue circulando, ¿no? Hoy me pasó de tener que ir a ver a un paciente con COVID y sentir como todos, porque todos estamos muy rotos y muy dolidos de todo lo que nos pasó, sentir como una especie de sensación o de déjà vu difícil al momento de ponerme todo el elemento de protección. Es importante que sepamos que esta pandemia, como cualquier momento difícil que atravesamos como sociedad, tiene etapas. Yo creo que está bueno sentir que la pandemia no terminó, no para tener miedo, no para tener más hartazgo, sino para saber que hay etapas y que ahora es un momento muy sensible, muy especial, y que hay que seguir dedicándose, que tenemos que seguir cuidándonos. Y esto que vos decías, acercarse a un vacunatorio, incluso sin el carnet de vacunación, porque las vacunadoras pueden llegar a los datos de uno, es algo de alto impacto y que implica esto, ¿no? Seguir pensando que aunque la circulación del coronavirus pueda bajar, la pandemia no terminó, porque en realidad vinimos a aprender un montón de cosas y la idea es seguir y continuar todo aquello que aprendimos y que hicimos bien. Y te despedimos, José María, sobre todo porque tenés que ir a hacer tareas de papá con tus niños, y eso también habla de vos y habla de los trabajadores de la salud. Para quien quiera bucear un poquito más lo que fue y lo que es la pandemia, y sobre todo en esta dimensión que explica José, cuando uno dice la pandemia, ¿qué es la pandemia? ¿Es solamente un virus? Sí, y sobre todo no. Y por eso es que estamos charlando en el día de hoy. Lean Detrás de los barbijos. Gracias, José. Gran trabajo que hemos tenido el gusto también de compartir aquí en este programa. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos mucho por tu tiempo. Gracias a ustedes y gracias por el tiempo de ustedes y por permitir que una inquietud de alguien que tiene una sensación desde el humilde lugar de un trabajador de la salud pueda quedar boyando para que alguien también lo piense. Y bueno, quizás si a todos nos está pasando eso, lo podemos cambiar de alguna manera. Así que muchas gracias a ustedes. Abrazo, José María. Esta es tu casa y también en la casa de ustedes. Nos veremos, si todo sale bien, la semana próxima.